Bueno, como presidente de la Fundación Iberdrola, en primer lugar, quiero agradecer al director general de Anfalum la invitación para poder estar aquí. Iberdrola, a través de su fundación, trabaja en temas relacionados con la formación, con la enseñanza, con la acción social, con el mantenimiento del medio ambiente, la biodiversidad y en el arte. En el arte, nuestro programa fundamental es el programa de iluminación. La iluminación o el programa de iluminación en Iberdrola y en la Fundación de Iberdrola forma parte un poco del ADN de la Fundación. En esto nosotros trabajamos intensamente y con unos criterios que tratan un poco de proyectarnos al futuro. Ya del caso de la Catedral de Santiago no es un proyecto, es una realidad, pero el proyecto miraba al futuro, con alta tecnología, reducción de emisiones, reducción de consumo, el control por redes, diseño específico. Todo era un proyecto mirando al futuro, pero algo muy importante es que intentamos enlazar con el presente y con el pasado y transmitir los valores del pasado a esa proyección al futuro. En esa transmisión de valores intentamos que el observador pase del ver, mirar, observar, contemplar, que llegue a contemplar y en esa contemplación que se mantengan pues esos valores, en el caso de la catedral, la capacidad de meditación, la capacidad de concentración, la capacidad de sentirse dentro de un lugar que permite el reflexionar en una palabra. Todo esto es lo que intentamos hacer, pero el artista no es la Fundación. El único mérito de la Fundación es que le dimos total libertad de acción al artista. Y el artista es el arquitecto Ignacio Valero, que es el que va a hacer la presentación de la ponencia. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias a Anfalum. Muchas gracias, Fernando, Fundación Iberdrola. Para mí esta charla, esta ponencia es un momento de celebración. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en eso, ¿no? Estamos celebrando algo. ¿Y qué es lo que estamos celebrando? Pues lo que estamos celebrando, desde mi punto de vista, es que las cosas no pasan solas. Las cosas no pasan solas, pasan porque hay mucha gente poniendo mucho talento, poniendo muchos recursos para que las cosas pasen. Entonces yo creo que tenemos que ver este proyecto que vamos a presentar ahora como un trabajo nuestro de correa de transmisión de una industria y de un montón de agentes que estamos aquí y que hacen que las cosas pasen. Empezando por la Fundación Iberdrola, que tuvo una iniciativa, la Catedral de Santiago, y una industria que lo hace posible, las ideas que a nosotros se nos ocurren. Entonces, desde ese planteamiento de celebración, vamos a presentar el proyecto. Hay una cosa que a mí me preocupa un poco, bueno, mejor dicho dos, de esta presentación que vamos a hacer. La primera es que, si vamos a hablar de proyectando el futuro, es que voy a hablar de la Catedral de Santiago, 900 años para atrás. Bueno, confío en que al final de la presentación tengamos todos claro que estamos hablando del futuro. O sea, es el primer reto y creo que lo vamos a solventar bien y que lo vamos a tener claro. Y el segundo reto que tenemos, comunicativo, me refiero, es a este título que estoy proponiendo de la luz interior. Entonces, por favor, que nadie se piense que esto va a ser una sesión de coaching o autoayuda, en fin, esos libros amarillos que hay en los aeropuertos y dudosos. No. Cuando nos referimos por este título de la luz interior, lo que estamos queriendo decir es una manera de presentar el proyecto de iluminación, que se extiende también a una manera de afrontar otros proyectos complejos, como los que nos metemos muchas veces en iluminación, como esos retos que tenemos muchas veces. Y se refiere a buscar la solución desde dentro del problema, ¿vale? Eso es lo que queremos decir con la luz interior. Es decir, el propio problema de iluminación que aparecía en el proyecto de la Catedral de Santiago tiene las claves de la respuesta que tenemos que dar en términos de diseño y eso genera unas demandas en términos de tecnología y da como resultado unos beneficios en términos de uso. Entonces, esa es la aproximación que justifica ese título con el que lo hemos planteado. Muy bien, pues aquí estamos, 900 años más atrás. Esa es una recreación, una preciosa recreación
muy fiel, entiendo, desde el punto de vista histórico, de la catedral, cómo era la catedral hace pues, casi 900 años. Entonces, lo que nos encontramos es un edificio que desde el punto de vista de la luz natural es muy luminoso. Está lleno de ventanas, fijaos, todo un perímetro lleno de ventanas. Esas ventanas tardaron en tener algún cierre, se pasaron mucho tiempo abiertas, simplemente abiertas. Entonces este proyecto era un proyecto lleno de luz. También aparece una luz muy característica, la que la volveremos a ver más tarde, que es la luz de poniente, porque este es el sur, aquí tenemos el sur. ¿Vale? Este es el poniente, está orientado como está orientado cualquier catedral. Y además vemos un elemento muy importante que es este desnivel que hay. Claro, la catedral la pusieron justo encima de donde encontraron la tumba del apóstol, con la mala suerte de que ese sitio estaba en pendiente, el peor lugar para hacer una catedral. O sea, el peor. Con lo cual, como encima de la catedral se vinieron arriba y la quisieron hacer más alta y más grande, pues entonces tuvieron que resolver aquí un tema estructural muy importante. Pero este tema, esta elevación eleva esta portada, donde veremos más adelante el Pórtico de la Gloria, por encima del caserío vecino y va a recoger incluso mejor todavía esa luz de poniente, ¿vale? Entonces ese es el punto de vista del que partimos, pero esa no es la realidad que tenemos. La realidad que tenemos es que a lo largo de todos estos años, este lugar, lo que ha pasado en este lugar es la consecuencia de una situación excepcional, que es una peregrinación sostenida en el tiempo durante siglos. Una peregrinación sostenida en el tiempo durante siglos, con lo cual ya empezamos a ver aquí algunas de esas claves de futuro. Aquí hay una flecha temporal que empieza en ese momento, está lanzada hacia el presente y sigue. Con lo cual tenemos que ver este camino físico como un camino en el tiempo, es un camino que avanza. Pero ese camino que avanza va añadiendo cosas. ¿Qué le añadió a la catedral? Pues le añadió de todo. La pobre catedral le pusieron por aquí un claustro gigante. ¿Os acordáis de esas ventanas? Adiós ventanas. Entonces aquí ya no entra nada de luz. ¿Os acordáis esas no torrecitas que tenía? Una torre maravillosa, la torre de la Berenguela. La fachada románica que tenía se sobrepuso una fachada barroca a la fachada románica original y se llenó todo de capillitas. Bueno, pues esa es la realidad que tenemos a día de hoy. Y esa realidad es tan patrimonial como la románica original. No es ni mejor ni peor, es la que es. Con lo cual, nuestra primera aproximación para buscar esa luz de interior fue, literalmente, con todo el equipo de proyecto. En aquel momento hay que decir que la catedral estaba inmersa en un proceso de restauración como no lo ha tenido nunca. Había pues, más de 10 enormes proyectos en curso de renovación de la catedral, y el de iluminación fue uno de ellos. Entonces, con el equipo de proyecto nos pusimos aquí debajo del crucero, pum pum, un día de julio y apagamos todas las luces. Y vimos a ver cuál era la luz natural de la que partía este edificio, porque esa es la luz patrimonial, ese es el punto de partida, ¿vale? De ahí partió, por cierto, paréntesis de luz natural. Fijaos lo pequeñitas que son estas ventanas y por qué no las hicieron más grandes. Porque la luz que llega, o sea, el viento que llega con más humedad es el del sur-oeste. Entonces este cimborrio tiene ventanas más altas por un lado, más pequeñitas por el otro. Bueno, cierro paréntesis. Nos pusimos en esta situación y la situación es parecida a esta. Esta fotografía es de invierno porque esa luz es una luz de sur. Digamos que la cabecera está aquí, los pies estarán hacia allá, esa es la fachada sur y esa es una luz de invierno. Estas situaciones se producen. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es que la luz natural que la historia ha legado a la catedral es una luz fuertemente contrastada, es decir, es una luz que tiene sombras muy densas en los espacios interiores, es una luz alta. La única luz natural que entra con claridad entra a través de estos huecos altos en los dos testeros de los brazos cortos y en los pies por la tarde y en el crucero. Tenemos 4 entradas de luz natural muy altas y tenemos una zona interior de densas sombras, ¿vale? Tenemos una zona interior de densas sombras. Entonces, claro, aquí lo que tenemos es un reto desde el punto de vista de proyecto, es decir, ¿qué hacemos con esto? Si eliminamos estas sombras densas que tiene y lo llenamos todo de luz, bueno, en principio parece que tendríamos una situación confortable, pero estamos traicionando la identidad que la historia nos ha dejado, la identidad lumínica, natural que la historia nos ha dejado. Tenemos aquí un reto, tenemos que mantener lo que podamos esta identidad, porque
esta identidad lumínica es tan identitaria y tan propia, valga la redundancia, es tan propia, tan definitoria de la Catedral de Santiago como el color del granito con el que está construido esta catedral. Entonces, ¿cómo hacemos para conservar esto sin que suponga bueno, pues una traición a este espíritu, a esta imagen? Entonces, lo que estuvimos viendo es que teníamos una oportunidad precisamente en estas sombras densas. Es decir, lo que estuvimos viendo es que esta luz alta que teníamos, más fría, concentrada en la parte alta de la sección, y estas zonas que nos estaban dejando en sombras densas en el tramo central, lo que nos estaba permitiendo es trabajar con niveles de iluminación muy contenidos estas zonas, trabajar con niveles de iluminación muy contenidos estos tramos medios y convertir esas sombras densas, tenían una oportunidad de proyecto de iluminación, tenían una oportunidad de proyecto, convertirlas en espacios de oración, convertirlos en espacios de recogimiento. Esa era la oportunidad, porque este lugar y la experiencia de uso de este lugar se produce al final de una peregrinación larga, y cuando llegan los peregrinos a esa catedral, lo que esperan es un momento de recogimiento. No esperan una fiesta, digamos, es un viaje íntimo, y lo que esperan no es una fiesta social, lo que esperan es una culminación de un proceso íntimo. Entonces resulta que estas sombras densas que teníamos en el centro tenían la oportunidad de convertirse en espacios de reflexión, espacios de meditación. Eso además también es una oportunidad de ahorro energético, evidentemente, porque con menos luz vamos a conseguir ese resultado. Entonces, a partir de aquí surgieron las dos decisiones fundamentales del proyecto, que es trabajar un nivel de iluminación que llamábamos la luz de los hombres y respetar un nivel de iluminación de día y de noche, porque la ausencia también es un planteamiento natural que le llamábamos la luz de Dios. Entonces, esas dos decisiones, trabajar esas sombras como oportunidad y trabajar con esos dos niveles, fueron el punto de partida del proyecto. Bueno, y entonces a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un proyecto, lo construimos y ya está? Pues no, porque vuelvo al principio de la intervención, es decir, nosotros somos, como diseñadores, somos facilitadores de un proceso que en el fondo es colectivo, y más aún con un bien patrimonial de este tipo. Entonces, no es que hiciéramos el proyecto, pusimos en marcha un proceso de definición del proyecto que fue abierto, que fue participativo. Es decir, lo que hicimos fue un plan director de iluminación interior, ese plan director de iluminación interior fue abierto, y el proceso por el que se fue llegando a decisiones fue un proceso en el que fue interviniendo mucha gente, como tiene que ser. Nosotros no somos quienes para decir cómo tiene que ser la iluminación de la Catedral de Santiago. Hemos tenido la fortuna de dirigir el proceso de esa definición, pero ha participado mucha gente, han participado muchas administraciones, han participado muchos profesionales. Entonces, valgan estas dos imágenes de planta como el tipo de documentos con los que se fue haciendo ese plan director, el tipo de documentos con los que íbamos proponiendo situaciones. Entonces, en un momento determinado, se llegó a un documento de este tipo y se llegó a un consenso de un documento de este tipo en el que ya se ven algunas decisiones. Y las decisiones es trabajar con varias capas de luz. Entonces, hay una capa de luz que es de delineado, y esa capa de luz establece la arquitectura original, establece el ritmo de esa arquitectura original. Sobre esa capa de delineado trabajamos una capa de luz narrativa. Esta capa de luz narrativa son unas luminarias suspendidas que veremos ahora más adelante y que tienen un sentido muy claro y se ponen a qué altura, a la altura que la propia arquitectura de la catedral, con la primera línea del taqueado, establece como la zona de los hombres y la zona de la propia catedral. Esta es la altura que la propia catedral en su arquitectura define como la que debe tener esta iluminación. Entonces, sobre esa estructura arquitectónica, sobre esta luz narrativa, lo que tenemos ya es otras dos capas de luz. Es decir, tenemos una luz funcional que aparecerá en este suelo, en el tramo central, y tenemos una luz con estos acentos, estos son cruces de consagración, y vamos a tener unos spots, vamos a tener una iluminación que nos va a permitir admirar aquella parte, digamos, netamente patrimonial. Pero quiero que se den cuenta, y esto es muy importante, que en el debate que surge en este momento sobre si la iluminación de la catedral, interior de la catedral la tenemos que tratar más como si fuera un museo, más como si fuera una pieza de arquitectura o más como si fuera un templo, nuestro proyecto se ha decantado por lo tercero.
Esto es un templo, y esto es un templo que está vivo. Y ese templo que está vivo, a lo largo del tiempo, es el que ha permitido que esta arquitectura se desarrolle, que esta arquitectura se mantenga y que se enriquezca con el patrimonio que se ha enriquecido. Entonces, hemos trabajado todas las realidades, pero le hemos dado prioridad a una, que es la que históricamente funciona. Esta reflexión es, una vez más, la luz interior. Una vez más, estamos viendo cuál es el driver, cuál es el tractor de todo esto. Y el tractor de todo esto es la peregrinación. O sea que vamos a trabajar para la peregrinación, ¿vale? Entonces, bueno, esta es la primera imagen de esa realidad que estamos viendo. Entonces aquí podemos ver, aquí podemos ver estos delineados que tenemos aquí, estos elementos de delineado que estamos viendo, esta capa de delineado. Aquí podemos casi... yo me encuentro más cómodo señalando con el dedo, no les importa, ¿no? Que con la cosa esta. Entonces, tenemos estos elementos delineados. Bueno, paréntesis. Voy a hacer un paréntesis que para mí es muy importante, y es muy importante en este foro. En ese espíritu de celebración que tenemos, en ese espíritu de celebración en el que vemos cómo todo este esfuerzo conjunto redunda en beneficios para la sociedad a la que todos servimos, de la que nos nutrimos y a la que servimos, hemos hecho un esfuerzo que pido que compartamos todos. Es decir, aquí hay material de iluminación de muchos fabricantes que van a quedar por una cortesía elemental sin nombrar, ¿vale? Entonces, seamos capaces entre todos de disfrutar esta fiesta en la que todos estamos y les ruego, por favor, que me admitan esa descortesía para unos que se convierte en cortesía para todos los demás de omitir esas referencias. Se lo ruego. Entonces, a partir de aquí tenemos esa capa que estamos viendo estas capas narrativas. Estamos viendo esta capa funcional que tenemos y estamos viendo una cosa muy importante, que hay jerarquías. Esta capa funcional resulta que tiene una jerarquía ligeramente inferior de esta capa narrativa. Tenemos aquí otra jerarquía sobre estos elementos. Y entonces, a partir de ahí, ya podemos ver más cosas. Bueno, aquí vemos cómo esas jerarquías van estructurando toda la información visual, porque al final la iluminación en una escena de noche, recuerden por favor esa escena con las luces apagadas del principio, en una escena de noche lo que nosotros tenemos con la iluminación es como una especie de fluorescente con la que estamos sacando algunos elementos y esos elementos tienen que tener estructura visual y tienen que trasladar una información visual coherente. Entonces, entendemos que el proyecto tiene un equilibrio, es decir, que tiene ese equilibrio entre esa estructura arquitectónica, tiene ese equilibrio con estos elementos narrativos y tiene ese equilibrio con esa iluminación prestacional. Esa iluminación ligeramente azulada que tenemos en la tribuna tiene todo el sentido del mundo porque quedan algunas poquitas ventanas, de tal modo que hay momentos en el que ese filtro está puesto para emular, y lo consigue, la iluminación, ahora es una escena nocturna, pero para emular y lo consigue la poca iluminación de norte, porque las pocas que quedan abiertas quedan en la zona norte, que llegan a la tribuna, y contribuye a estilizar el tramo central de la nave. Bueno, y llegamos a estos elementos suspendidos. Estos elementos suspendidos dieron muchísimas vueltas, estas lámparas. Estas lámparas, ¿qué sentido tienen? Pues tienen un sentido narrativo pues, muy bonito. Creemos que es muy bonito. ¿En qué están inspiradas? Tienen dos inspiraciones, tienen dos puntos de inspiración. Mejor dicho, tres. El primer punto de inspiración, lo veremos más adelante, es una colección de lámparas votivas suspendidas que había en la girola, que había alrededor de la capilla mayor de la catedral. Entonces, esas lámparas suspendidas establecían ese plano con el que trabajamos. El segundo punto de inspiración es que en estos arcos, en la parte interior que da la nave lateral de estos arcos, encontramos un agujerito que era donde estaban suspendidas estas lámparas originariamente, es decir, ese agujero estaba, es decir, en algún momento existieron. Y el tercero son las lámparas, los lampadarios de velas. Las velas son importantísimas. Entonces la catedral recuperó los lampadarios de velas auténticas a través de velas de parafina con una combustión muy limpia. Entonces estas lámparas no son nada más que girar esa vela hacia abajo, porque ahora con la tecnología LED lo podemos hacer. Entonces lo que tenemos es el punto de luz escondido en cada uno de estos cilindros con una lente superintensiva que proyecta la luz a una lente flotante.
Hay 12 elementos de esos, con una analogía religiosa muy obvia, y estos 12 elementos flotantes que capturan esa luz tienen un carácter casi como de las llamas de luz pentecostales, ¿verdad? Es decir, son unos elementos ahí fuertemente simbólicos flotando en esa realidad y con una función que es concentrar la luz abajo. Y efectivamente lo consiguen, es decir, se suman estas lentes para funcionar como una única lente. Ahí también hay otro elemento narrativo pues, que también tiene su importancia. Esas lentes juntas funcionan como si fueran una única lente. Es importante, en esta imagen se ve la diferencia de tratamiento lumínico que hay entre las naves laterales, que es por donde evoluciona la gente, por donde la gente pasea, de la nave central, que es la nave para estar sentado, es la nave para atender el culto. De tal modo que estas piezas están en los arcos fajones que dividen nave central con naves laterales, pegada a la clave, pero en el lado interior, de tal modo que desde este lateral se ven y tiene un carácter, con todas las salvedades, más doméstico, más próximo, más de salón, pero y aquí se ve perfectamente, pero que si vamos a la nave central, esa situación desaparece. No se ven, no se ven, porque desde el punto de vista visual y narrativo es radicalmente distinto evolucionar por una nave lateral que estar en la nave central. Las cosas que pasan son diferentes, con lo cual esa iluminación tiene esa presencia, pero es una presencia rebajada. Y en las visuales procesionales, en las visuales que están más relacionadas con todo lo que aquí ocurre, pues esas desaparecen y se retiran, porque están ligeramente retiradas hacia los laterales. Este es el momento en el que hay que hacer una referencia a un proyecto anterior, también financiado por la Fundación Iberdrola, proyecto de iluminación de Víctor Barbero, que fue la iluminación de la capilla mayor de la Catedral de Santiago. Es un proyecto de iluminación que este proyecto ha incorporado, no ha tocado, se ha beneficiado y lo ha incorporado al proyecto global. Y esa realidad se produce desde ese plano alto y desde ese plano bajo, es decir, estos laterales están desapareciendo y aquí vemos. ¿Recuerdan aquellos croquis muy elementales que estábamos haciendo? ¿Cómo se mezcla esta luz fina, o sea, esta luz fría exterior? ¿Cómo esa luz fría se debilita, desaparece, aparece esa luz dorada que estamos teniendo? Esa es la realidad de la catedral. Es decir, nosotros necesitábamos a esta luz fría darle su papel, darle su presencia, tenerla nuestra, pero no sobreponernos a esa realidad. Ese punto de equilibrio para nosotros era absolutamente fundamental. También es muy importante ver la distinta estrategia en la que se trabaja la construcción del espacio en estos planos, que son los planos arquitectónicos en los que decidimos hacer estos delineados laterales, de cómo se trabaja el espacio central. En el espacio central no tenemos esta materia en la que trabajar y entonces ahí sí que trabajamos el ritmo desde el plano, desde este plano de suelo, desde este plano de techo. Y todo ello es lo que conforma esta realidad. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Estas luminarias. ¿Cuál era el reto de estas luminarias? El reto de estas luminarias era conseguir que se integrasen sin una suspensión evidente. Es decir, si estas luminarias hubieran tenido una tija, o si estas luminarias hubieran tenido un cable de alimentación, para empezar no nos las hubiera pasado patrimonio, pero es que además hubieran sido terriblemente agresivas. La verdadera fuerza de estas luminarias es que parecen flotar, literalmente parecen flotar. ¿Y por qué parecen flotar? Porque llevan un desarrollo tecnológico muy, muy singular. Estas luminarias están alimentadas desde los propios tensores de suspensión. Están alimentadas desde ahí, de tal modo que todas las partes metálicas que se ven, todas, son activas desde el punto de vista eléctrico, con los dieléctricos, con las separaciones correspondientes. Estas piezas funcionan así. Entonces, esto llevó a un desarrollo tecnológico absolutamente único. Nos han pedido muchas veces que si podemos fabricar alguna luminaria, si se puede encargar al fabricante una luminaria de este tipo para otros usos, algunos verdaderamente prestigiosos. Y nosotros hemos recomendado a la catedral que diga siempre que no, esta es la luminaria de la Catedral de Santiago, y se hizo para la Catedral de Santiago y es así. Entonces hay que defender la singularidad,
Hay que defender la singularidad. Entonces, este llevó un desarrollo tecnológico, llevó un desarrollo óptico muy singular. Pero estas luminarias nacen de estas otras. Es decir, ven ustedes aquí estos angelitos que están como con una caña de pescar y están soltando una iluminación. Esto es la girola alrededor de la capilla mayor. Estos ángeles tuvieron unas lámparas votivas, las tuvieron. Y estas lámparas, bueno, en distintos momentos, pues desaparecieron de la catedral. En fin, no vamos a contar los detalles. Pero existían. Y estaban en ese nivel en el que estuvieron todas. Entonces, la existencia de estos ángeles, que pobrecitos míos estaban con su caña de pescar, estaban con su elemento de suspensión, sin nada, sin ninguna iluminación suspendida, recuperamos esa situación. Y fíjense que aquí lo que ocurre desde el punto de vista de luz es lo contrario que lo que teníamos en las otras. Es decir, estos ángeles, la capilla mayor representa, digamos, la parte más sagrada, tienen más luz hacia arriba y dejan una gotita de luz hacia abajo. Bueno, pues esta lente, esta gotita de luz, es la que luego se multiplica en el resto de la nave, multiplicadas a su vez por 12 en cada una de las lámparas, y se invierte la situación de luz. En el resto de la nave, la luz que llega hacia arriba es la que queda reflejada en la parte plana de la lente plano-convexa, pero fundamentalmente la luz se dirige hacia abajo. Sin embargo, aquí, en estas luminarias, pasa justo lo contrario. Tenemos fundamentalmente luz hacia arriba y se inicia esta luz hacia abajo. Entonces, esto llevó a una simplificación de lo que podía ser una lámpara votiva clásica y a un desarrollo tecnológico correspondiente. Parece más aparatoso, pero sinceramente esto es mucho más sencillo que el que tuvimos que hacer en las otras votivas. Se hizo este desarrollo. Y luego, para terminar, me gustaría presentar por primera vez, la iluminación que se hizo para el Pórtico de la Gloria. El Pórtico de la Gloria, en esta imagen histórica, es sin duda alguna el conjunto escultórico medieval más importante del mundo. Es decir, si digo que el Pórtico de la Gloria en lo que es escultura medieval es equivalente a la Capilla Sixtina, creo que poca gente me lo va a contradecir. Entonces, este espacio, que sufrió una restauración potentísima, que duró 12 años, financiada por la Fundación Pedro Barrié de la Maza, lo hemos iluminado ahora. ¿Con qué luz? Vuelvo al título de la presentación, con la luz interior. ¿Qué luz nos está pidiendo? Vamos a escuchar al Pórtico de la Gloria. ¿Qué luz nos está pidiendo el Pórtico de la Gloria? ¿Qué luz tiene ahí el Pórtico de la Gloria? ¿Cuál es la luz que tiene? Pues la luz que tiene el Pórtico de la Gloria es esta. Es poniente. El Pórtico de la Gloria le llega luz a través de esta ventana, a través de estos dos lunetos y a través de esta ventana. La luz que le llega al Pórtico de la Gloria es esa. La luz del Pórtico de la Gloria... Uy, perdón. Oh. Voy para atrás, perdón. Ya he estropeado todas las sorpresas. La luz que tiene el Pórtico de la Gloria es esta luz natural, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo cuidamos esta luz natural. Primera aproximación para cuidar la luz natural, rebajarla. Hay que rebajar esta luz natural, porque esta luz natural, hicimos una evaluación, era excesiva. Hicimos una evaluación, vuelve a aparecer la tecnología, hicimos una evaluación con un software programado por nuestro equipo, que es un software en el que calculamos luxes acumulados anuales. Y luxes acumulados anuales con cielos, con datos de cielos sacados a partir de los datos climáticos de la zona. Entonces, esos luxes acumulados anuales, que son los que evidencian el daño que puede recibir una pieza, estaban altísimos, altísimos. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es filtrarlos a un nivel aceptable para conservación, pero filtrarlos de tal modo que no quedase tan bloqueada la visión de los lunetos que pareciera aquello un museo, porque nadie quería que aquello pareciera un museo. Entonces tuvimos una primera aproximación muy delicada, que era poner la luz natural del Pórtico de la Gloria, de tal manera que se tuviera la sensación de que estabas en exterior, pero que estuviera rebajado lo suficiente, y se trabajó con unos textiles técnicos para conseguir esa situación. A partir de ahí pasamos a la luz artificial. ¿Cómo tiene que ser la luz artificial? Pues luz interior, escuchamos, la luz artificial tiene que ser algo que se parezca a esto.
un atardecer en el Pórtico de la Gloria con la luz natural es la cosa más hermosa, más bella que se pueden imaginar. Con lo cual, el planteamiento nuestro fue precisamente este. Es decir, lo que quería, y bueno, eso por una parte, y luego por otra parte teníamos otra dificultad, es que el Pórtico de la Gloria no tiene puertas, ¿vale? Y si no tiene puertas, la luz que nosotros lanzamos, si se ve desde el otro lado, deslumbra. Con lo cual, tenemos que ir, es como si les encargan a ustedes iluminar la Gioconda y los visitantes vienen por la parte de atrás de la Gioconda. Dices, hombre, no me hagas esto. Hombre, por favor, no me hagas esto. Pues esto es así. Es decir, los visitantes vendrían desde el otro lado, con lo cual teníamos que ajustar la luz total y absolutamente a estas piezas, que además lo merecen, porque en nuestra lectura, otra vez, la luz interior, escuchamos esto, cada una de estas piezas por sí sola hubiera sido una pieza única, una pieza maestra. Con lo cual, la decisión de iluminación es doble. Iluminar cada pieza con la luz que cada pieza necesite y además hacerlo con un sistema de luz lo más parecido a la luz del sol. ¿Cómo se hace algo lo más parecido a la luz del sol? Hombre, temperatura de color, reproducción cromática, eso es relativamente fácil. Pero para que nos lo creamos que es luz del sol, tendríamos que tener rayos paralelos, lo más parecido posible a rayos paralelos. Tenemos que tener un montón de puntos de luz. Y efectivamente, al final, el proyecto que nosotros planteamos es un proyecto que tiene 104 proyectores que dan una sensación de luz sensiblemente paralela. Cada uno de estos proyectores tiene ópticas que van desde los 5 grados a los 10 grados. En elíptico se desarrollaron 11 ópticas diferentes elípticas que permiten, se hizo este desarrollo industrial, que al final permite ajustar la luz a cada una de estas piezas. Y el resultado, al final, estoy acabando ya, el resultado final es algo de este tipo. Es decir, ahí es el final, es un final de la tarde, con el sol ya puesto, pero con algo de resplandor exterior. Y entonces tenemos lo que nosotros llamamos nuestro órgano de luces y tenemos esta situación de iluminación. Entonces, esta situación de iluminación, que es la que estamos viendo allí, fruto de este desarrollo tecnológico, tenemos esta iluminación tan ajustada a todas y cada una de las piezas, que no deja nada de luz parásita al interior, que convive perfectamente con esta situación y que aquí se ve cómo convive perfectamente con la situación de iluminación interior y que permite creer, cuando estamos en esta situación de interior, que está toda en 2700, cuando salimos aquí a 3000 Kelvin, permite creer la ficción de que estamos ante esa luz natural. Entonces, el resultado, esto ya sí que es noche cerrada y tenemos esta situación de iluminación tan estupenda. Entonces, pues cierro aquí con esta imagen en la que ya convive la luz de día, que también la hacemos nuestra, y creo que ahí estamos todos de acuerdo, con este desarrollo tecnológico, con esta poca luz, pero bien puesta, que hemos puesto. Y nada más, pues muchas gracias por la oportunidad de participar en esta fiesta, que es una fiesta de todos.